Buenas tardes. En primer lugar, en nombre de la SIGPAG, queremos agradecer vuestra presencia esta tarde en este acto en el que Mercedes van den Dorpe va a defender su trabajo El árbol como Asis Mundi, una poderosa evocación del sí mismo. Este trabajo es el final para la obtención de la especialidad en teoría junguiana clínica. Es para nosotros, además, un día especial, pues es el primer trabajo que se presenta con este formato que la SIGPAG ha considerado que es el idóneo para permitir a los candidatos exponer su trabajo ante un tribunal y ante una audiencia que acompaña. Es un rito de paso para el candidato y enfatiza la importancia de la comunicación de los trabajos con la finalidad de aumentar el conocimiento y también de estimular la investigación. En esta ocasión, los miembros del tribunal evaluador son Javier Castillo y Miquel García. Y el resto de los asistentes estáis o porque sois miembros de la SIGPAG o porque habéis sido invitados por Mercedes. El ritual consiste en 3 partes. Primero, Mercedes dispondrá de media hora para defender su trabajo. A continuación, los miembros del tribunal interactuarán con Mercedes acerca del mismo. Y hay que tener en cuenta que el tribunal, además de escuchar la exposición, también dispone del texto completo del trabajo. Después, el tribunal se retirará para deliberar y finalmente volverá para dar el feedback. El resto de los asistentes no vais a poder intervenir y podéis optar por tener apagada la cámara si lo deseáis. Sin más, Mercedes, tienes la palabra. Entonces, en el paso entre el tercer plano y el cuarto, me encontré de pronto en un espacio como de tránsito, que era como oscuro, e iba caminando sobre una plataforma metálica que rodeaba un árbol colosal. Bueno, yo solo podía ver el tronco del árbol, que era como de varios metros de anchura. Me asomé a la barandilla de la plataforma y al mirar hacia arriba y hacia abajo no podía ver ni las ramas ni nada del suelo, pero tenía la sensación de que el árbol continuaba tanto en una dirección como otra pues durante kilómetros, ¿no? Casi como si fuera infinito. Yo solo podía conectar con el tronco colosal y bueno, esta escena resultó ser increíblemente luminosa y bueno, pues me ha acompañado todo este tiempo. En marzo de 2019 se celebraron en Pamplona las primeras jornadas junguianas de SIGPAG sobre el tema del sí mismo, precisamente. Y decidí que quería hacer un trabajo que ligara al árbol con el arquetipo del sí mismo. Y bueno, pues en estos 2 años he seguido investigando sobre el simbolismo del árbol y el resultado es esta investigación que os presento hoy. Bueno, este es el resumen del trabajo que he sometido como mi trabajo final. Bien, voy a activar la presentación. Voy a empezar por dar una primera definición del sí mismo. Podemos entenderlo como la fuerza que empuja para el despliegue de la totalidad de la personalidad, buscando para ello el equilibrio entre los contrarios. El árbol es un símbolo que sin duda puede convocar en nuestro imaginario a los opuestos, dado que sus ramas, como he comentado en el sueño, se estiran hasta el cielo buscando la luz solar y sus raíces penetran hondo en la tierra en busca de sus tesoros, principalmente agua y minerales. El árbol pone pues en relación lo uránico, el cielo, con lo tectónico, la tierra. Cuando hablamos del árbol eje del mundo, en cualquier mito, inmediatamente nos encontramos con los animales que lo pueblan. Las ramas se cargan de pájaros, mientras que en sus raíces aparecen todo tipo de reptiles, serpientes, dragones. La parte del tronco, en cambio, suele estar ligado a los seres humanos y otros mamíferos. Esto es lo que estamos viendo en este manuscrito en pantalla, en el que aparece representado el árbol de Yggdrasil, de la mitología nórdica. El poema Edda de Sturluson nos dice que en las ramas del árbol hay un águila magnificente, mientras que en sus raíces habita una serpiente gigante que constantemente las roe. Bueno, estamos viendo además este animal que hay a la izquierda verde, es una ardilla con un tronco de unicornio, pero bueno, es Ratatosk. Y también hay 4 ciervos, pero como os decía, mamíferos. Y es que
en todos los mitos, bueno, Ratatosk se dedica a subir el día y noche para ir transportando los insultos del uno al otro. Y esto es porque en todos los mitos el águila y la serpiente son enemigos, enemigas. En la naturaleza también lo son, pero bueno, los mitos, como bien señala Jung, no se limitan a explicar la naturaleza, sino que ponen en relación nuestro suceder interno con lo que estamos percibiendo fuera de nosotros. De hecho, Jung pone un ejemplo muy visual en el que en un momento dado vivió un terremoto y explica en su texto cómo lo primero que le vino a la mente no fue una explicación de lo que estaba pasando, sino realmente su sentir interno. Y esa sensación era que se encontraba encima de un animal que se estaba sacudiendo. Bien, dado que la psique humana tiende a personificar, como vemos en este ejemplo de Jung, la imagen de la lucha entre la serpiente y el águila resulta mucho más eficaz para transmitir la tensión entre opuestos que la yuxtaposición rama-raíz. La pequeña pieza de marfil que veis en pantalla representa la lucha entre el águila y la serpiente, pero si os fijáis, además evoca un corazón, con sus dos tiempos, la diástole y la sístole, que es que la vida necesita de ambos, como vamos a ver. Bueno, para comprender mejor esta tensión de opuestos, vamos a observar ahora con más detalle la constelación de símbolos que se organizan primero en torno al águila. El águila está ligada al sol. Vemos en pantalla un manuscrito medieval en el que se nos cuenta que el águila obliga a sus polluelos a mirar al sol y el que no puede mantener la mirada es arrojado fuera del nido. Este sol, al que debe mirar el aguilucho, representa en la mayoría de tradiciones al Dios Supremo y es percibido como un ojo en mitad del cielo. Fijaros en esta maravillosa imagen. Podéis ver que el Dios del Génesis está sentado en su trono, bueno, pues observando su creación. Y la luz del sol que vemos emitida, a la vez está conectando también con la idea de la conciencia, puesto que la luz solar es la que nos permite ver el mundo y reconocernos en él. El águila evoca también la mirada mística, pues al mirar al dios sol se recibe de este conocimiento. Es por esto que San Juan, como veis aquí, está puesto en relación con el águila. Fijaros en el ojo brillante dorado, que es como un sol. Y mirad también la bestia, que está arriba en lo alto, ocupando el lugar que ocupaba antes el dios en su trono. Bien, estamos viendo que el águila representa al padre, puesto que está ligado a Zeus, y por ello su símbolo ha sido empleado en todas las épocas como símbolo de poder. A la izquierda estáis viendo a Zeus en forma de águila, que está captando a Ganímedes, mientras que en la imagen de la derecha vemos al emperador Maximiliano con su blasón. Fijaros que el blasón también nos recuerda al sol. Pero he elegido esta imagen de todos los blasones que he encontrado sobre el águila de doble cabeza del Sacro Imperio Romano Germánico, porque me llamó la atención el árbol que hay a la derecha de la imagen. Fijaros que no tiene mucha pinta de poder medrar. Esto lo vamos a conectar luego con la relación entre el árbol y lo femenino. Y obviamente como en una cultura dictatorial, patriarcal, de la dinámica del emperador, pues poca posibilidad tiene de medrar. Muy bien. Dado que el águila representa al Padre, representa también al Hijo, pues Cristo es una manifestación del Padre. Aquí veis un magnífico manuscrito del siglo XV en el que la Virgen coronada emerge del Cristo águila, también de doble cabeza. Y por último, el águila nos va a conectar también, o va a representar el alma de los fieles, por otra leyenda atribuida al águila en los tratados naturales, según la cual el águila vuela hasta el sol, hasta el Dios, o hasta el sol de la justicia, como también expresan, para quemar sus ojos que se han velado y también sus viejas plumas, evocando de esta forma el arrepentimiento de sus pecados. Luego se sumerge en el agua, simbolizando el bautismo, y fijaros que en esta imagen en particular hay otras donde simplemente estaba esta idea del águila volando al sol y luego sumergiéndose en el agua, pero aquí
además ha sacado del agua el pez, símbolo de Cristo. Muy bien, hasta ahora hemos visto lo que conecta con toda la constelación de símbolos que rodean el águila. Vamos a bajar ahora hasta la serpiente para ver qué es lo que nos trae, qué es lo que evoca esta serpiente en las raíces del árbol y por lo tanto todo lo que nos va a traer sobre lo telúrico. Bueno, si el águila evocaba, entre otras cosas, la luz de la conciencia, la serpiente evoca lo inconsciente, el cual, como bien sabemos, es anterior a la conciencia. Estamos viendo en pantalla a la diosa sumeria Namu, la cual evoca las aguas primigenias del caos. Según los textos sumerios, ella es de hecho la que ha dado nacimiento a los grandes dioses, entre otros al Padre Cielo y a la Madre Tierra. Pero la serpiente no solo evoca el principio, sino que también evoca el final. La boca de los infiernos, a los que son arrojados los pecadores al final de los tiempos, siempre tiene algo de reptil. Fijaros en todos los tratados medievales lo vais a ver. Es o más serpiente o más dragón, pero siempre es un reptil. A la derecha, lo que os he puesto es una imagen del Leviatán, el cual precisamente conecta con las aguas del caos ligados al primer principio femenino. Bueno, yo he elegido también, hay muchísimas imágenes si buscáis de Leviatán en internet, pero aquí lo que me interesaba era el que está colocado en el jardín junto al padre y por lo tanto nos está ligando lo que es la serpiente del Génesis, que en realidad es la que pone en marcha todo el proceso de aprendizaje del ser humano, con la serpiente devoradora del Apocalipsis. Y este es el aspecto terrorífico ligado a la serpiente, porque evoca el inicio, pero también evoca la reabsorción, o sea, el peligro de la disolución en lo inconsciente. Este aspecto aterrador de la serpiente lo encontramos también en otro relato mítico, el Amduat, que es de la mitología egipcia. Significa literalmente aquello que hay en lo inconsciente. Fijaros, en la hora séptima, el dios Sol debe luchar contra su odiado enemigo, la inmensa serpiente Apophis. La viñeta de arriba, lo que estamos viendo es a la diosa Isis, que lo ha capturado a la serpiente y la ha llevado ante la barca solar. Pero lo que estamos viendo en la viñeta de abajo es otra serpiente idéntica, pero que esta vez es llamada vida de los dioses. Y para que el sol pueda emerger al día siguiente, tanto el dios Sol en su barca como todo su cortejo y todos los muertos que le acompañan, tienen que penetrar por la cola de la serpiente, recorrerla entera y emerger por su boca. Y en ese momento ya podrá salir en forma de escarabajo por la duna del este y brillar. ¿Cuál es entonces la diferencia que tenemos entre la serpiente de arriba y la serpiente de abajo? Pues en realidad la única diferencia es la dirección que sigue la serpiente. La primera serpiente va en dirección contraria al avance de la barca solar. Pensar que el Sol, pues obviamente, se pone por el oeste y por lo tanto está esta idea de que tiene que circular por debajo de la Tierra durante toda la noche, las 12 horas de la noche, para emerger por el este. Pues bien, la serpiente que va frenando el avance de la barca solar es el enemigo. En cambio, la serpiente que va en la misma dirección que la barca solar es la aliada. De hecho, es la que permite regenerar. Estamos viendo en pantalla una parte del techo del templo a Hathor, y he elegido esta imagen porque me parece una síntesis maravillosa del mito del relato mítico que os acabo de comentar. Porque fijaros, lo que estamos viendo en la imagen es el sol negro, apagado, que está siendo tragado por la diosa primordial Nut, que va a recorrer todo su cuerpo y que va a emerger cargado de energía, arrojando sus rayos, que es el que sale, bueno, pues de su vulva. Y estos rayos, si os fijáis bien, están cayendo encima del monte de la creación, que tiene esta forma. Entonces tenemos en el centro el propio templo de Hathor y a los dos lados, ya sé que no se ve muy bien, pero si
esforzáis la vista, veréis que hay 2 árboles. Muy bien. Me llama la atención también de esta imagen que el vestido de la diosa, si os fijáis, tiene una serie de grafías que evocan el agua. Por lo tanto, tenemos de nuevo esta idea de la relación entre el agua primordial, la gran madre que da vida y que devora, y la posibilidad de renovación. También en el mito de Yggdrasil, la serpiente es puesta en relación con el agua subterránea, pues el relato nos cuenta que cada una de las 3 raíces del árbol conduce a una fuente milagrosa. Estas fuentes, si estáis leyendo el texto, veréis que están ligadas a la fertilidad y los muertos, la eterna juventud y los ancestros, la sabiduría y el destino. Bien. Vemos pues que la serpiente, al igual que el águila, evoca conocimiento y sabiduría. Pero atención, porque esta sabiduría, que proviene de las profundidades de la tierra, es completamente diferente a la que aportaba el águila. Pues esta sabiduría viene, por así decirlo, con la mordida de la serpiente. Para poder obtener la mirada o la sabiduría lunar, se debe renunciar primero, parcialmente al menos, a la luz solar. Así, como estamos viendo en la viñeta, en la imagen de la derecha, Odín, para poder beber de la fuente de Mimir, la fuente del conocimiento, la fuente sagrada, tiene que sacrificar un ojo. Y en la imagen de la izquierda lo que estamos viendo es de nuevo una imagen del Amduat. El dios Sol, en realidad lo que nos dice el Amduat es que el Sol lo que está haciendo es una renovación de sus 2 ojos para poder luego salir renovado. Pero esta renovación de los 2 ojos que irá pasando a lo largo de todas las horas hasta completarse en la 11ª hora, primero él tiene que pasar por una hora de total ceguera, que es la hora 4ª. Aquí estáis viendo su ojo lunar, en esta luna maravillosa, redonda, ya completamente restaurado, que está siendo adorado por el dios sabio Tot, que es dios de la escritura, entre otras cosas. Podemos ver, pues, que la serpiente evoca la renuncia de unos aspectos para que puedan surgir otros. Y esto, en realidad, cuando pensamos en el animal, no es difícil de comprender, pues es un animal que muda completamente la piel. Y atención, cuando digo completamente, también está mudando la retina. No sé si habéis visto alguna vez una piel de serpiente, pero es que es eso, es el animal completo, es todo lo que envuelve a la serpiente, y esta renuncia que hace el animal, la serpiente, de lo conocido, es lo que le permite crecer. Esta es la gran lección. También, obviamente, por su veneno, y aquí recojo la idea de agua-veneno, porque el veneno de la serpiente, como se sabe desde la antigüedad, puede matar, pero también puede curar. Podemos decir entonces que la serpiente representa el eterno ciclo de la vida y la muerte. Contiene en sí mismo a los opuestos, que no aparecen ya como enemigos, sino como complementarios, como la vida misma. Volvamos por un momento a nuestro par de opuestos inicial, el águila y la serpiente. Si la serpiente, como estamos viendo, encarna el ciclo eterno de la naturaleza, la propia vida, podemos comprender ahora que el águila, que puede volar más allá del árbol de la vida, evoca entonces la posibilidad de escapar de este ciclo, para alcanzar la inmutabilidad de los astros. Recordar ahora la preciosa imagen que os he puesto del Padre, Dios, Espíritu, sentado en su trono inmutable en el centro del cielo. Bien, en la parte de abajo de esta imagen, esta diapositiva, os he puesto el esquema del espectro lumínico, pues Jung lo emplea para explicar su definición de arquetipo. Él plantea que el arquetipo tiene 2 polos, el infrarrojo, que correspondería al despliegue de la vida regulada por los instintos, mientras que el polo ultravioleta correspondería al espíritu. Estamos viendo, pues, cómo el árbol es capaz de evocar la potencia de un arquetipo. Antes de irnos a las conclusiones, a ver, voy a pasarlo por aquí. Vamos a la parte que nos falta, el tronco. Esto que aparecía en mi sueño es con lo único con lo que yo me podía relacionar. Bien, en la mayoría de culturas,
ya os indicaba que si bien tenemos el águila arriba y la serpiente abajo, el tronco está ligado al mundo humano. Y entonces, en la mayoría de las culturas nos vamos a encontrar una relación directa entre tronco y espíritu, por lo menos humano, y generalmente además femenino. Mirad, estamos viendo ahora en pantalla, por supuesto habréis reconocido, son frescos egipcios, donde se nos representa a la dama del sicomoro. Es una diosa que representa de alguna manera la capacidad nutricia de la Gran Madre. Esta diosa del sicomoro está asociada a las tres grandes diosas Nut, de la que hemos hablado antes, pero también Isis y Hathor. Es una diosa venerada. Estáis viendo a la derecha, es que esta imagen me maravilla, porque fijaros con qué simplicidad, con qué delicadeza se han representado estos dos aspectos, ¿no? El brazo simplemente que sostiene, que sujeta, y el pecho que alimenta al faraón. Pero por otra parte, tenemos otras culturas, otras tradiciones, donde el aspecto femenino del árbol se tiñe de connotaciones negativas. Lo vemos, por ejemplo, en el mito judeocristiano, donde el antiguo árbol del conocimiento y la serpiente que lo rodea, fijaros que esta imagen que os he puesto en la Capilla Sixtina es verdaderamente similar a la anterior egipcia. Pero lo que ha sucedido es que si en la imagen egipcia la dama del sicomoro emergía del árbol, aquí el espíritu femenino ya está totalmente ligado a la serpiente y a la tentación y la caída. Por cierto, llama muchísimo la atención que en esta imagen Miguel Ángel decidió elegir la higuera. Vale. Estamos hablando del mito judeocristiano y nos vamos ahora al Nuevo Testamento, que es la imagen que os he puesto a la derecha. Pues en el Nuevo Testamento se nos explica que la cruz de Cristo está creada con la madera del árbol del conocimiento, también el báculo de Moisés. Pero entonces, dado que existe una perfecta asimilación entre el símbolo de la cruz y el Hijo de Dios, podemos ver cómo aquí se está realizando una operación simbólica donde el árbol de la madre naturaleza, que está ligado a lo femenino, es arrancado de la tierra para convertirse en un símbolo masculino que se eleva hacia la esfera del Padre Espíritu. Fijaros esta mano, ¿no? que viene de arriba, que sostiene la cruz, cuando abajo lo que tenemos es en este maravilloso helecho que representa Madre Naturaleza, y mirad la serpiente, de hecho, roja que emerge. Bien, vamos a terminar de tejer ahí para llegar a la conclusión. Entonces, vamos a ligar el arquetipo del árbol y el arquetipo del sí mismo. Dijimos al inicio que el sí mismo es aquello que presiona sobre el individuo para que éste encuentre su camino más auténtico, siguiendo la voz de su centro o de su corazón. Según el cristianismo, es precisamente en nuestro corazón donde se asienta Cristo, por lo que bien podríamos tomar la imagen de Cristo como el símbolo más eficaz. Acordaros que antes hablábamos de la importancia de la personificación para poder relacionarnos con los símbolos. Entonces, bien podría ser la imagen de Cristo la más eficaz para evocar el sí mismo. Pero como bien señala Jung, Cristo no puede evocar enteramente el arquetipo del sí mismo, pues en el mito cristiano la divinidad es concebida como summum bonum, la totalidad del bien. El Hijo, por supuesto, evoca también únicamente el lado luminoso y masculino de la divinidad. Nos falta, pues, el aspecto oscuro, que es totalmente descartado, pues como se nos dice en la Biblia, debemos tener ante el mal, atención, la inocencia del niño. El problema con esto es que el aspecto oscuro, la sombra, si no se mira, queda libre, en el sentido de que es proyectada fuera de nosotros. Fijaros en la imagen de la izquierda que fotografié en Lisboa. Atención, estamos viendo un báculo papal, en el que precisamente falta completar el círculo, y por lo tanto, la tercera serpiente queda libre
para hincar su diente en el mundo. No sé si lo conocéis, hay un refrán que dice que la única serpiente aceptable es la que tiene la boca ocupada devorando a otra serpiente. Bien, esto es precisamente lo que representa el símbolo del Ouroboros, la integración de la sombra. Pues el símbolo del Ouroboros es una serpiente que sí completa el círculo, como estamos viendo en la imagen de la derecha, y se digiere a sí misma. Gracias a este proceso de digestión, se separan los aspectos que impiden el avance de la conciencia, recordad el Amduat, de los que sí ayudan a la renovación de la personalidad. Lo que estamos viendo en la imagen de la derecha, yo estaba hablando antes de una serpiente, aquí son dos serpientes, se está reforzando la idea dual de la serpiente, fijaros que la de arriba tiene alas, mientras que la de abajo es la terrestre y la de arriba está coronada. Pero bueno, me llamó también mucho la atención esta imagen porque está como fondo, tenemos un árbol que crece y se ramifica. Bien, para concluir, diré que el árbol es un símbolo perfecto para evocar el despliegue del sí mismo, pues partiendo de una semilla, a veces diminuta, bueno, yo os he querido traer esta pequeña semilla de un árbol gigante que tengo en mi jardín, entonces a veces de una semilla tan pequeña, si tiene las condiciones adecuadas, se puede convertir en un árbol gigantesco que inmediatamente va a convocar, a activar en nuestro imaginario esta oposición que hemos ido viendo entre raíces, tierra serpiente, y ramas cielo águila. A su vez, el árbol evoca el eje que debe establecerse entre estos opuestos arquetípicos, ramas y raíces, y el tronco que evoca, como hemos ido viendo, la dimensión humana. De esta forma, el árbol consigue encarnar también la relación o eje que debe articularse entre el arquetipo del sí mismo y el complejo del yo, para poder vivir de esta forma una vida plena de sentido. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Gracias, Mercedes. Y bueno, ahora Javier y yo tenemos también la lectura del texto que ha mandado Mercedes, con lo cual quizás en la interacción no solamente va a versar sobre cosas que ha presentado ahora Mercedes como resumen, sino que a lo mejor aparecen otras cosas que el resto quizás no hayáis podido leer. ¿Vale? No sé si tú lo has distribuido el texto a alguien más, Mercedes. No. De acuerdo. Vale, Javier, pues casi te doy la palabra a ti porque yo he hablado demasiado y luego ya después de ti intervendré. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos, en un principio, pues a agradecer la exposición de Merche. Javier, sube un poquito el volumen, se te oye un poco bajo. A ver, ¿ahora se me oye bien? Mejor, Si no, mejor. Bueno, en principio, agradecer la exposición y además dar la bienvenida a lo que es la inauguración de todo este proceso, de todo este pequeño rito de paso. En un principio yo diría una cosa que me es difícil preguntar. Es difícil preguntar. En una exposición así me es difícil preguntar porque, vamos, es una exposición elaborada, es una exposición muy bien encajada. Yo he leído también lo que Merche envió y claro, no creo que mi papel aquí sea ampliar un símbolo, intentar decir si esto podría haber sido un poco más amplio o si esto está descrito de una forma determinada que podría ser hecho de otra forma que quizá le daría un matiz que no tiene. No creo que en este caso mi papel sea ese y tenga ningún tipo de sentido. Por eso te digo que es difícil encontrar lo que serían ciertas preguntas para que establecer un diálogo en vista a que teóricamente las preguntas que hago yo son preguntas que tienen un punto evaluador, por así decir. En un principio, a mí la exposición me ha gustado
gustado, me ha parecido, como te he dicho, bien montada. Cuando leí el texto que enviaste, me parecía que el elemento a resaltar era el símbolo y su relación con los opuestos. Lo que hoy has expuesto encaja perfectamente con lo que leí, lo que enviabas. Has hecho una incidencia particular a la serpiente, que es un símbolo al cual le tengo gran aprecio, porque es una imagen que ha aparecido en sueños y que también he escrito, y en donde se refleja esa vital importancia de la dualidad de esa imagen, que de alguna manera trae esa conjunción de elementos, el anduat, pero al mismo tiempo la serpiente salvífica, la serpiente de la renovación, de los templos de Asclepio, Esculapio. Por otro lado, ese representante del complejo materno, la serpiente, la boa del principito que acaba devorando, ese símbolo dual que también podemos encontrar en el árbol, que sube hacia arriba, hacia abajo, la axis mundi, el árbol de la vida, el árbol ligado a lo materno, el árbol ligado a la leña de la cual se hacen los ataúdes, o la crucifixión que refleja la tensión de los opuestos. Con lo cual, de alguna manera, yo creo que has hecho una muy buena exposición, muy articulada, muy valiosa y con un punto de profundidad importante. Con lo cual, mis únicas preguntas pueden ir acerca de eso que has tocado un poco más indirectamente, que hace referencia a lo cultural. Tampoco se trata aquí que ahora definamos lo que entendemos por arquetipo. Tú has dado una definición, yo la daría de forma distinta. Cómo se relaciona el arquetipo con la imagen, cómo se relaciona con el símbolo, son aspectos distintos y no se trata de entrar en definiciones. Pero sí que me interesaría un poco que me dijeras un poco, ya que esto, el título, tu exposición, tu formación, tiene, por así decirlo, engancha con lo que serían actividades clínicas, no en el sentido exclusivamente de la psicoterapia, porque tú no te dedicas a eso, pero desde la arteterapia, ciertos trabajos creativos, pero que a su vez trabajan con ciertos elementos internos de la persona con la cual se están ejerciendo ese tipo de seminarios o trabajos creativos. Con lo cual, me interesaría conocer el valor que le puedes dar tú, por ejemplo, cuando de alguna manera se dibujan árboles, serpientes, cualquier tipo de imagen que puede remitir, que puede tener un cierto valor simbólico. Me gustaría que me intentaras ampliar un poquitín más cómo lo vinculas a la cultura, cómo lo vinculas a la realidad particular de quien lo hace. De alguna manera, cuando una persona pinta un árbol, incluso un árbol con una serpiente, de alguna manera, ¿crees que inevitablemente tiene un valor simbólico? ¿O puede darse que no tenga ningún tipo de valor simbólico? ¿Qué piensas de todo esto? Muy bien. Primero agradecerte la pregunta. Creo que es súper importante poder profundizar en ello. Bueno, yo empezaría diciendo que el símbolo, va a haber siempre una parte que va a conectar con la experiencia del propio sujeto, hay una parte totalmente personal y además hay una parte colectiva. Entonces, obviamente, por ejemplo, una persona que trata con, me has preguntado sobre el árbol o sobre la serpiente, pero bueno, vamos a imaginar una persona, fue yo misma que me pasó un paseo con los perros, me encuentro con una serpiente y esa noche tengo un sueño con la serpiente. Bien, pues bueno, como se ha comentado tantísimas veces, el símbolo es siempre una imagen a tomar dentro de todo el relato onírico. No podemos coger simplemente un sueño, y ahí me remito un poco a la metáfora del pez, ¿no? El pez está vivo mientras está en su ecosistema. Cuando pretendemos sacar un símbolo, de alguna manera estamos matando al pez, ¿no? Entonces, para empezar, voy a empezar por responder a la pregunta de esta persona tiene un sueño, ¿no? Pues la dimensión arquetípica de este símbolo,
habría que verla en relación con todo el relato onírico. Y de la misma manera, también su obra creativa. Habría que estar viendo cómo está poniendo en relación este dibujo, este símbolo, cómo lo está poniendo en relación con lo que es su experiencia de este símbolo en particular. O sea, yo creo que no podemos dar una respuesta definitiva diciendo, no, una persona que, ni irnos hacia lo freudiano, no, una persona que sueña con una serpiente directamente es el sentido fálico de la serpiente, ¿no? Bueno, este aspecto, la serpiente evoca tanto el falo como la vulva, por la matriz cósmica y por el falo, obviamente, o sea, la serpiente que se estira y escupe el líquido creador, ¿no? Entonces, no nos vamos a ir ni a lo freudiano, que cierra el simbolismo de los elementos, ni tampoco me iría a decir que necesariamente una persona que está soñando con una serpiente es un sueño tremendamente arquetipal. Pues habrá que analizar el sueño, habrá que ver qué es todo lo que está circulando ahí. No sé si contesto a tu pregunta. Tendría que ver con campos de significación distintos dependiendo de la situación particular, de la situación consciente, de la persona que sueña eso o la persona que hace ese tipo de trabajo artístico, y que por un lado en un momento determinado la serpiente podría tener una interpretación puramente freudiana, si hay un campo de significación que lo testifica, como de alguna manera podría tener que ver con un símbolo, con una imagen que nos remite a un principio más general, más colectivo, en el sentido que decías. Muy bien, pues yo no tendría nada más que preguntar. Gracias, Javier. Vale, pues en la misma línea que Javier, yo desde luego, aparte de la exposición que ha sido muy rica, la lectura del texto es de una amplificación bastante profunda, detallada. Ha habido cosas que yo desconocía de símbolos, de mitos que has encontrado en otros sitios. Entonces, como bien dices al inicio del texto, esta investigación la haces para relacionar el símbolo del árbol y el concepto de sí mismo, amplificando, ¿no? Entonces, realizas un trabajo de amplificación en los tres sectores que de alguna forma es la metodología que has empleado, ¿no? Quizás yo he echado en falta ampliar a otros espacios que no sean el cristianismo, el tema de los egipcios o el tema de los nórdicos, porque hay sorpresas. Por ejemplo, los incas, la serpiente y el águila, que en el caso de los incas es el cóndor, claro, forman parte de una unidad, y justamente lo que simboliza el tronco, que sería para ellos el puma, la unidad es el conjunto de las tres partes, ¿no? Y que de hecho también lo consideran que es el árbol de la ceiba, ¿no? Entonces, también Zaratustra justamente considera que el águila y la serpiente son absolutamente imprescindibles, amigables. Es decir, no todas las culturas establecen una relación de competición entre la serpiente y el águila, ¿no? Y esto se produce sobre todo en culturas más monoteístas y más patriarcales. Con lo cual, en ese sentido, quizás una mayor amplificación, porque si no de tu texto se puede entender que hay una competición entre raíces y copa, y eso no es arquetípico tampoco, porque si justamente hay algo arquetípico, tiene que ser algo común a toda la humanidad, y entonces esa visión del águila y la serpiente peleando es mitológica, de mitos que corresponden a ciertas culturas, pero de ahí no se puede establecer algo arquetípico, ¿no? Lo mismo un poco con algunos aspectos del árbol como femenino y la cultura como masculina, ¿no? Quizás esas polaridades que en el fondo
esa discusión en el mundo junguiano está continuamente sin matizar bien, ¿eh? O sea, quiero decir que tu texto va bastante más allá y es bastante más rico que otros muchos textos junguianos que he leído por ahí. Pero de alguna forma creo que a veces esas polaridades, eso lo masculino es la cultura, lo femenino lo natural, incluso con el árbol y bueno, pues creo que inducen a cierto error y creo que habría que amplificarlo más, ¿no? Y bueno, pues más que nada era comentarte eso, ¿no? Entonces quizás también podía haber sido interesante que hubieras concluido como con esa hipótesis de la que partes, en las conclusiones, con todas las amplificaciones que has ido haciendo, pues recoger justamente, después de toda la amplificación, cómo vas ligando justamente esa relación de los tres elementos del árbol con el sí mismo, ¿no? Entonces, quizás faltaría un poquito más ese aspecto. Y por otro lado, el tronco, en lo humano no está separado de las raíces y de la copa. Es decir, que aunque sea lo más visible el tronco, pues el humano es todo. Raíces, tronco y copa, ¿no? Entonces eso igual quizás hay que enfatizarlo más, ¿no? Porque aunque lo más visible sea el tronco y donde más se han proyectado el ánima, la madre, la creación, hay culturas que entierran a sus muertos en los árboles, otros nacen de los árboles. Es decir, es verdad que en lo más visible es donde más se proyecta la parte del complejo del yo, pero es toda la unidad lo que está ahí, ¿no? E incluso hay un aspecto que sobre todo en las culturas más matrilocales o más matrilineales le dan bastante más importancia, que es la raíz ligada al bosque y al resto de los árboles del bosque, ¿no? Un poco el rizoma y el micelio que une todos los rizomas, ¿no? Y de hecho, quizás, si hubieras un poquito amplificado también en los druidas y los celtas, que también están en España, y están en Galicia y están en el País Vasco, te encontrarías la importancia que tiene el árbol no como individuo, sino como formando parte del colectivo, e incluso diferentes especies de árboles estando en puntos cardinales o en el centro o en el subterráneo, ¿no? Que ahí los celtas lo tienen pues muy desarrollado. Y los vascos incluso siguen en esa tradición, porque el árbol de Guernica sigue siendo el símbolo al cual mantiene el pueblo y un símbolo ligado al desarrollo de los sujetos, a la divinidad y a la libertad, ¿no? Pues quizás también un poco el aspecto de encontrarle la realidad de los símbolos en las sociedades actuales, creo que sería algo que completaría tu investigación de una manera muy rica, ¿no? Porque si no parece que se puede quedar un poco en el ámbito más teórico, más, no sé, antropológico, pero estos símbolos están vivos en culturas, están operando en lo inconsciente colectivo de algunas comunidades, de algunos sujetos, y determinan o orientan un poco el desarrollo, como bien has dicho, ¿no?, de la semilla hacia la conciencia, pero con complejos culturales que también hacen que haya sociedades que sean más patriarcales, más matrilineales. Entonces, eso enriquecería bastante tu trabajo, con lo cual, bueno, te invito a que sigas profundizando. Pero ya te digo que, aunque hay matices, el arquetipo, el sí mismo, pues lo has expuesto de una manera más rica que otros textos junguianos que he leído por ahí, incluso de gente muy famosa. Vale, pues eso es lo que quería decir. No tengo ninguna pregunta que hacerte. Y quizás una cosita, sobre todo cuando desarrollas la parte de Inanna, Gilgamesh, y llegas a la conclusión de que a partir de ahí, de alguna forma, el árbol natural llega a convertirse en un árbol cultural masculino, porque se hace leña, se hacen muebles y tal, que explicaras un poquito más eso. Si eso
Como amplificación ya está bien, pero ahora, ¿qué opinas tú de eso realmente como conclusión? ¿Se puede concluir de ahí que la transformación del árbol en muebles sea una escisión de la cultura ligada de lo femenino a lo masculino? Pues muy buena pregunta. Bueno, lo primero es establecer ahí el rapport o sea, el mito del árbol Ulupu es que primero es arrancado, o sea, es el primer árbol del mundo, es arrancado por el viento del sur y la diosa Inanna lo ve y se lo lleva y lo planta en el centro de su jardín. Esto, para empezar, ya era algo sorprendente. Pero este árbol está poblado, ella desde el principio quiere hacer un trono y una cama. Y por lo tanto, me parece súper interesante el que ella, o sea, bueno, primero, este árbol se puebla en las ramas de un pájaro, en el tronco de Lilith, la dama oscura, y en las raíces de una serpiente. Entonces, lo que yo explicaba en el trabajo es que pasamos de tener, ella pide ayuda a su hermano Gilgamesh, Gilgamesh ahuyenta a estas tres presencias naturales, al espíritu, el pájaro y la serpiente, y entonces Gilgamesh le hace con la madera del tronco un trono y una cama a Inanna, y Inanna a su vez, con ramas y raíces, le genera dos instrumentos, un puku y un miku, que nunca ha quedado muy claro en las distintas traducciones exactamente qué es, pero algunos lo traducen por un instrumento de música. Vale, entonces, llegados a este punto, bueno, lo primero que me interesaba, porque tú has dicho el elemento cultura masculino, pero es verdad que si aquí amplificamos, tenemos tanto el aspecto femenino con el trono y la cama, y el aspecto masculino con los dos instrumentos. Pero entonces, a ver, yo estoy leyendo ahora y estoy investigando en la línea de la idea de la materia que sigue, o sea, el libro que estoy leyendo es Vibrant Matter, materia cargada de energía, la idea de la materia que obviamente conserva, de hecho, cuando hablas con cualquier ebanistero, lo que te dice es la madera está viva, es orgánica, pero que bueno, pues que eso, que está cargada. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿qué opino de esta transformación del árbol en objeto? Pues es que yo qué sé, podríamos entrar desde tantos lugares. Por ejemplo, en el trabajo yo cierro desde el planteamiento del capitalismo, ¿no? El problema de, o sea, voy a atajar diciendo, hay que encontrar un equilibrio. Hay que encontrar un equilibrio entre lo que es la utilización, la relación entre los otros seres de la naturaleza, porque nosotros también somos naturaleza. Por ejemplo, cuando tú vas a batir un árbol para hacer un mueble, no es en sí ni bueno ni malo, porque de hecho quizás si tú estás empleando los árboles que necesitas cortar para mantener los cortafuegos, pues ahí se convierte en algo que éticamente estás ayudando al ecosistema. Vamos a hablar ya de ecosistema en vez de naturaleza, porque en ecosistema queda muy claro que no está esta divergencia cultura-naturaleza. Entonces, bueno, pues es que va a depender de cada circunstancia, ¿no? Esta relación con el ecosistema, siempre y cuando cualquier acción genere un equilibrio, mantenga el equilibrio, propicie el equilibrio, desde mi punto de vista irá en la buena dirección. El problema es cuando se está propiciando el desequilibrio en el ecosistema, que es lo que está sucediendo con nuestra sociedad, donde muchísimas de las acciones que se hacen con respecto al ecosistema es simplemente para enriquecer a unos cuantos. Ahí tenemos un problema. No sé si contesto a tu pregunta. Sí, bueno,
Mi pregunta sobre todo iba dirigida a que no se caiga en esta dicotomía de que lo femenino, o sea, el árbol es femenino en naturaleza y la cultura es masculina y cultura, y vamos, y no naturaleza, ¿no? Claro, no. De hecho, en el trabajo sí que pongo, aquí tuve que cortar ahí para poder encajar esos 15 folios en media hora, pero en el trabajo sí que pongo ejemplos donde creo recordar, bueno, sí que los leí, no sé si al final los incluí o no, pero donde el árbol es considerado masculino, creo que sí. Sí, En la India, por ejemplo, el mango es considerado masculino. sí, sí, por eso es que esta dicotomía sobre todo es en esta cultura nuestra, Ujú. más patriarcal, más monoteísta y más cristiana. Ah, y en la nórdica, perdón, en la cultura nórdica, por ejemplo, el primer hombre nace de un olmo, Exacto. Sí, sí. mientras que la primera mujer es un nogal, creo, nace de un nogal. Pero De bueno, sí acuerdo. está esta relación con árbol masculino, existe en varias culturas. Digamos que el problema es quitarle el alma a la naturaleza. Se puede hacer una silla con alma, se puede hacer un trono con alma, pero, como bien has dicho, cuando estamos en un neoliberalismo y en un capitalismo, el valor de cambio es el que sirve y el valor de uso no. Y bueno, pues las barbaridades, ¿no? Todos sabemos que los bosques de Soria, Segovia y tal fueron talados por Felipe II para construir la Armada Invencible, que duró 3 días porque en un huracán en el Atlántico se fue a pique, ¿no? Mm. Pero a partir de ahí nos hemos quedado desertizados en España. Entonces, bueno, pues eso es un ejemplo que yo creo que liga bastante con lo que has dicho. Bueno, pues gracias por lo que has comentado y ya no tengo nada más que preguntarte. Gracias, Miquel. Pues Javier, nos desconectamos un poquito. Bueno, pues ya que me quedo de anfitriona, yo diría que si alguien quiere aportar algo, Enrique, en boca cerrada no entran moscas. Creo que sí que podéis abrir vuestro micro. Ujú. Uh-huh. Hombre, el árbol sostiene el mundo, ¿no? Desde ese punto de vista ya entra a formar parte de cualquier simbología en cuanto a eje del mundo, los 3 niveles o los 3 estratos. El tema del crecimiento del árbol es lo que permite que se materialice el mundo, ¿no? Un poco porque ahora al ponerlo todo en masculino, femenino y tal, pero claro, es un hecho cósmico, digamos, ¿no? Digamos, va más allá de cualquier diferenciación a ese nivel, ¿no? Sí. Bueno, hombre, el trabajo está muy bien y en parte reproduce algo del capítulo del libro este de las actas, ¿no? Hay algunas cosas que no están, otras que sí y tal. Hombre, decían que el águila y la serpiente que no están enfrentadas y tal, pero es un mitologema clásico, ¿no? Precisamente por eso de esto lo trata Whitcover y toda esta gente de la escuela de Barbour. La idea de la unión entre cielo y tierra, ¿no? Pues Claro, claro, que en la serpiente de Quetzalcóatl se funden, ¿no? Pero la serpiente emplumada, ¿no? Que es donde se hace una síntesis. sí, bueno, la interrelación, digamos, en eso que no necesariamente es oposición, que señalaba creo que Miquel, ¿no? Entonces la idea de que si falta uno, la cosa es, vamos mal dados, ¿no? En Vale, fin, venga, pues vuelve Miquel. nada, ya he visto que hemos deliberado de una forma muy breve porque estamos los dos absolutamente encantados con tu trabajo. Es un trabajo que para lo que es lo que se pide en esta formación supera con creces, enhorabuena y nada, pues ya está. Ya vas a tener la titulación esta de especialista en teoría junguiana clínica. ¿Vale? Qué alegría. No hemos
no sé, no hemos encontrado ningún procedimiento para poner calificaciones en rangos, ¿no? Con lo cual, pues, o sea, quédate que tienes el rango máximo y ya está, pero que no sabemos cómo materializarlo, ¿no? En algunos eventos de este tipo se pone sobresaliente con laude y cosas de esas, pero yo creo que eso es demasiado académico para nosotros. Pero con esto yo creo que basta. Y como se han quedado muchas cosas abiertas y hay seguro muchas ganas de seguir hablando, pues lo vamos a cortar porque no es el momento. Si no, todo esto pues son sugerencias, estímulos para seguir profundizando las diferentes formaciones que tenemos o en siguientes debates, y también alguna persona más se puede animar a través de todo lo que has expuesto a retomar alguna parte, investigar, porque de hecho eso sí que es algo importante que tengamos presente, ¿vale? Pues un aplauso. Y como esto también lo hemos grabado, en principio pues se podrá poner disponible en función de lo que diga Mercedes en algún lugar, y ya los que estáis presentes o alguno más podrá verlo también. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Vale, pues hasta pronto y gracias por haber estado. Muchas gracias.